Dice así la palabra de Dios: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer el versículo 19, que es el contexto del texto que acabé de leer. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí donde dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo le he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es Jesús hablando a quienes comisiona para la predicación pura de la palabra del Señor. Hemos amanecido hoy, hermanos, con algo que todos conocemos, ya lo hemos dicho, y es lo que recogió el periódico en primera plana de los religiosos temerosos por la ley de culto que se discute en el Congreso. El periódico dice que están temerosos, y sobre todo los grupos de cortes cristianos. No debemos temer a nada, hermano. La palabra de Dios está ahí. Nada de lo que nosotros estamos mirando debe sorprendernos. Y yo voy a usar este término. No nos luce, no se mira bien que nosotros estemos temerosos, ni mucho menos demostrándole a personas que están a nuestro lado que estamos con miedo por lo que está pasando. Porque lo que está sucediendo, lo que la noticia informa hoy, hace tiempo que se escribió en la palabra del Señor. De manera que no creo este titular que dice el periódico de que los religiosos están temerosos, porque nosotros no. O sea, los cristianos no creo que entramos en ese renglón, en ese calificativo, si se pudiera decir así, de que estamos temerosos, porque no lo estamos. Es todo lo contrario. Lo que la noticia está diciendo, nosotros ya hace tiempo que lo veníamos diciendo, y ellos hoy lo confirman. De manera que no creo que el pueblo del Señor esté temeroso, porque el pueblo del Señor tiene la verdad, que es la pura palabra de Dios, y es lo que vemos que se está cumpliendo. Por ejemplo, esta información de que se va a apresar a personas que en cultos celebren actividades de culto con niveles de sonido muy altos, o que vayan por las casas predicando y creando molestia a los peatones. Eso hace tiempo que está pasando. Por ejemplo, en Canadá, usted no puede decir por una radio, hablar en contra de los homosexuales como se habla aquí, ni predicar con tanta libertad la palabra de Dios. No lo puede hacer. Porque, y hace tiempo que eso está ahí, en ese lugar. Y otros países que han seguido creando nuevas leyes y nuevas normas, siempre que van en contra de la palabra del Señor. Pero es lo que decimos, ya nosotros hace tiempo que lo estamos predicando. Hace tiempo que lo estamos predicando. Por ejemplo, los Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos está por crear o creó una estatua en honor a la comunidad homosexual. Y eso sin duda alguna es lo que la palabra del Señor dice. Es todo lo que la palabra del Señor a nosotros nos ha dicho y nos está diciendo. Cuando falta la profecía, dice el proverbista, el pueblo se desenfrena. Cuando se saca la palabra de Dios, la gente se desenfrena y camina equivocado.
porque entonces empieza a vivir conforme a su propia convicción, empieza a vivir conforme a su propio criterio, y es un problema muy fuerte. Y es lo que está pasando en el mundo hoy. La noticia que dijo el Papa, la declaración que dio el Papa, este hombre, Francisco, dice que la Iglesia Católica le debe una disculpa a los gays. ¿Usted sabe el mensaje que está dando? Usted sabe el mensaje que está dando con esta declaración. Pero ¿y cuántos niños no mueren en el Medio Oriente por su fe? Aún católicos. ¿Cuántas familias no son degolladas, enteritas, porque por aquellos grupos extremistas que también necesitan que se les preste atención y que se lo consuele? Pero no, él dice que va a consolar con una disculpa a los homosexuales. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Lo que estamos mirando es lo que hace tiempo estamos predicando en la palabra de Dios, que Cristo viene y que Cristo está a la puerta y que esas cosas suceden. Y van a suceder cosas peores. No es que estamos declarando palabras negativas o dañinas. No, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios da? Vayan y hagan discípulos. Ese es nuestro trabajo. Predicar la palabra de Dios. Nos quieren coactar de hacerlo. Pero aunque nos quieran coactar de hacerlo de una manera, Dios se la va a ingeniar para que sigamos predicando. No hay que temer. No hay que temer, porque nosotros le servimos al Dios de la ciencia. ¿Usted se acuerda lo que pasaba en los tiempos antiguos, que mataban a los cristianos y se convertían más? Y por un lado lo quitaban, mataban 50 y se convertían más. Y era la misma palabra de Dios. Usted sabe lo que ha pasado con la palabra. La palabra fue coactada durante un tiempo y no se pudo frenar. Lo que pasó con Martín Lutero en aquella época, donde no había mucha facilidad y Dios le dio la habilidad. Entonces Dios siempre se la ingenia. La iglesia no debe tener miedo por nada que acontezca. De manera que yo rechazo, es lo que dice ese, y espero que usted también. Nosotros no estamos asustados. Religiosos temerosos por la ley de culto se discute en Congreso. ¿Y acaso nosotros le servimos? ¿Acaso nuestra bendición está en los que están en el Congreso? ¿Y acaso el que nos gobierna a nosotros es los que están en el Congreso? Aún la vida de los que legislan las leyes, tengo que decirle a usted, Dios es el que se la permite que la tengan, y cuando Él quiere se la quita, y cuando no se la deja. De manera que nosotros no tenemos que tenerle miedo a leyes de hombre, ni a persecución que hombre alguno pueda inventarse, porque se inventan miles y Jehová se inventa 800,000 por otro lado, pero su palabra no es verdad que será frenada. Seguiremos predicando. No hay que temer, iglesia. Ni tampoco tenemos que demostrar que estamos asustados, ni decir y ahora. No, Dios se va a buscar la manera. Es como dice la palabra, cuando te llega la prueba, juntamente con la tentación, envía el Señor la salida. Dios sacará una salida a todo lo que venga. Nadie ha podido frenar el poder de Dios con éxito, porque nosotros estamos frente a un Dios soberano, que es el dueño de todo. Léase primero de Samuel capítulo 2, cómo Ana habla de Dios. Una mujer estéril, que no podía dar a luz, que vivía sufriendo, luego cantó el himno de victoria. Nosotros como iglesia no debemos de tener miedo ni asustarnos, porque siempre la iglesia va a cantar el himno de victoria. ¿Usted no se acuerda lo que dijo Ana? Jehová mata y Él da vida. Y viene una expresión así de una mujer estéril, que era humillada por su opresora, por su rival. Luego esta mujer entonces se expresa diferente. De manera que la iglesia no debe tener miedo. La boca a nosotros no la va a tapar nadie. Ese Dios que permite
las cosas, Él sabe por qué la permite. Porque Dios tiene poder para cambiar el corazón de Faraón. Él lo hizo. Él endureció el corazón de Faraón y cuando se lo quiso ablandar, se lo ablandó. Y cuando los egipcios salieron detrás del pueblo del Señor, cuando el pueblo estaba desesperado, Dios le dio la palabra a Moisés. Y le dijo, estén quietos, mira lo que voy a hacer. Cuando ese pueblo avance por medio del agua, y en esa calle que le voy a crear, no se preocupen, que ellos van a pasar. Y cuando los enemigos vengan, entonces los voy a atrapar. Dios hablaba, se lo decía. Igual te dice a ti hoy, no te turbes por nada. Dios es Dios. Dios es Dios y veraz, y todo hombre mentiroso. Pero Dios es Dios. La iglesia no pierde. La iglesia no está destruida. La iglesia está en victoria. Cuando mataron a Jesús, muchos se frotaron la mano y dijeron vencimos, pero no sabían que aún en la muerte de Cristo estaba obteniendo victoria. Sus enemigos quizás creyeron que estaban obteniendo victoria, pero no, hermano. La victoria la tenía el Señor. La victoria está en la iglesia. Dios es fiel. Por eso entonces, ¿qué debemos hacer? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Te impiden ir de una manera, Dios nos va a crear otra. Y sigamos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigamos enseñando a la gente a guardar todo lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que dice Mateo 28:20. Porque como dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A nosotros quien nos llamó al evangelio fue Dios. Y Él nos va a ayudar, Él nos está ayudando. Él te está ayudando. Él te va a ayudar. Yo me acuerdo cuando crearon el 911, que cuando se creó el 911, salió en primera plana que el interior y policía llamaba a los evangélicos a tener cuidado, y a tener cuidado con la bocina, y que vamos a quitarle bocina. No han quitado nada, hermano. Son cosas, todo pasó. Cuando mandan el 911, ¿sabe lo que nos dicen? Bajen la bocina un poquito y sigan predicando. Porque aún los que vienen del 911 se dan cuenta que lo que estamos nosotros haciendo es lo que va a cambiar a la gente. En una oportunidad estábamos predicando en una campaña. Varias veces yo he estado predicando en campaña, al aire libre, y llaman al 911 y vienen. Y yo me he acercado a ellos. ¿Saben lo que dicen? Bájela un poquito. Bájela más. Un poquito. Y se quedan por ahí caminando. Y a veces hasta nos custodian después. Y luego se van. Y yo he visto muchos de ellos que me dicen, tranquilo, que lo que ustedes están haciendo es lo que cambia al hombre. Hermano, no hay que temerle a nada ni a nadie, porque Dios su iglesia la preserva. Dios cuida de su pueblo. Lea la historia del pueblo, de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Nunca sus enemigos lo pudieron destruir, porque Dios estaba con ellos. Y ese mismo Dios te dice en Mateo 28:20, enseña mi palabra, no te contamines, no la vendas. Enséñala. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Entonces, hermanos, debemos entender que estas cosas no deben preocuparnos, sino que deben de ser una alerta para que salgamos a predicar la palabra. Y si usted sabe que no lo está haciendo, que se levante a predicar la palabra. Si está frío, caliéntese en el evangelio, pero no tenga miedo, que Dios es el dueño de todo y Él siempre buscará una salida. Te motivo a que te actives hoy. En el nombre del Señor, actívate, hermano. Y cree lo que Dios te da. Y no tenga miedo, que todo va a salir bien. No tengamos miedo a nada. ¿Sabe qué me da miedo? De aquellos que están buscando ese problema con Dios. Eso sí. Porque están provocando la ira de Dios. Eso sí. Esos que están creando leyes para coactar la palabra, para interrumpir la predicación, son estorbos. Y de ellos sí me da miedo y me da pena, porque se están comprando un problema con Dios.
Porque aquellos que le sirvan de piedra de tropiezo a los que Dios ha enviado van a tener problemas, no con lo que Dios ha enviado, sino con el mismo Dios. Quien nos mandó a predicar la palabra a nosotros fue Dios. Esto no es un invento humano. Esto no ha salido de alguien que no tenía nada que hacer y quiere ocupar el tiempo. No, Dios nos llamó. Y cuando Dios llama, Él respalda. En China, ¿qué está pasando en China? En China es prohibido hasta la divulgación de la palabra. ¿Qué pasó en China? En China, a 2 pastores le estaban destruyendo la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a protestar y a decir que no. ¿Y sabe lo que hicieron? Ellos se cayeron en una zanja que habían y vino una pala mecánica y con esa pala mecánica los enterraron vivos a esos pastores en China. Eso causa susto, causa dolor, causa temor, está bien. Pero eso no va a detener la predicación de la palabra. La palabra sigue corriendo en China. Porque Dios siempre busca una salida. La palabra del Señor sigue avanzando y nada ni nadie la va a detener. Creerán que la detendrán, que la están deteniendo. Pero no es así. Usted no ve que hay una ley para leer la Biblia en las escuelas y eso no le importa a nadie. Pero nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Aún los directores de las escuelas saben que la predicación de la palabra puede ayudarle a cambiar la corrupción que hay. Pero no lo hacen. No les interesa a las autoridades. Del mismo Estados Unidos se sacó la Biblia. Ahora la Biblia, hay una persecución con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Como aquellas 5 vírgenes prudentes y sensatas. Usted sabe que tiene aceite y que su lámpara está encendida. Oiga lo que le estoy diciendo. Empiece a buscar vasija y almacene aceite. Eso es lo que tenemos que hacer. Al tener la lámpara encendida con aceite, pero además debemos almacenar, porque los tiempos son difíciles. Esto no es asunto de hombre. Cristo viene, Cristo está a la puerta. No te desesperes, no te angusties, porque Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Estoy con ustedes todos los días hasta el final. ¿Tú crees que Dios está contigo? Dios está con su iglesia. Pastor, Dios está con nosotros. La iglesia va a seguir creciendo. Todo va a salir bien. Vamos a seguir predicando. Vamos a seguir llegando a los hogares. Créalo, yo lo creo. Porque yo no le sirvo a un Dios que pierde, ni tú tampoco. ¿Usted no se acuerda cuando Cristo vino a la tierra? Cuando María estaba embarazada, ¿cuántos planes no se hicieron? Aún naciendo tuvo que salir Herodes para otro lugar, porque tuvo que salir José, fuera del lugar, porque querían atrapar a Jesús. Hicieron una matanza grandísima para tratar de llevarse a Cristo dentro de esa matanza. Y lo lograron, no lo lograron. Dios no es un perdedor, hermanos. Usted y yo no le servimos a un Dios perdedor que anda llorando y quejándose. Yo no pude hacer esto. No, usted le sirve a un Dios que todo lo puede. Todo lo puede el Dios que usted le sirve. Créalo, hermano. El Dios que usted le sirve todo lo puede. No hay que angustiarse. Sigamos orando, pueblo de Dios. Sigamos activos. Pueblo de Dios, marquemos la diferencia. Salmo 135, verso 6. Oiga lo que dice. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Oiga qué palabra más clara. Saquemos de nuestra mentalidad a Dios como un viejito barbudo, con una lomita en la cabeza, con una barba que le cae, con mucho cabello y un bastón doblado. Sáquese de la mente, porque ese no es el Dios que usted y yo le servimos. Dios ni tiene joroba, ni está viejo, ni tiene barba, ni anda con bastón. Él es grande. Él es grande y poderoso. Él es bueno y fiel. Él es bueno y fiel.
Él es verdadero. Él es el Todopoderoso. Qué bueno es el Señor. A Él damos toda gloria y toda honra. Gloria a Dios. Así es, así es, así es. Le servimos a un Dios muy fiel y poderoso. Él es un Dios fiel y poderoso, hermano. El Salmo 135 haga lo suyo, verso 6. Jehová todo lo que quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. No le tengamos miedo a la declaración que dio el Papa de que la iglesia tiene que ir a pedirle disculpas a los homosexuales. No le tengamos miedo a lo que dijo el titular del periódico de hoy, que los religiosos están temerosos por la ley del culto que se discute en el Congreso. Si usted tiene red social, no se ponga a estar infundiendo miedo por ahí. No es verdad que los cristianos no tenemos miedo. Ellos utilizan para nosotros en los medios de comunicación, antes era protestante que nos decían, ahora para aglutinarlo a todos dicen religiosos. Pero no es verdad, no somos religiosos, somos cristianos y la iglesia no tiene miedo. Yo sé que usted que me escucha no tiene miedo, ni eso lo ha sorprendido tampoco, porque estamos más claros que nunca de que la palabra de Dios lo dice y se cumple, y todo lo que Jehová quiere lo hace. Jehová no anda llorando ni quejándose porque no dice, ay, no. Él todo lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiera usted o no quiera, Jehová hace lo que Él dice, porque Él es el que lo sabe todo y Él es bueno y fiel y verdadero. Así que no hay que temer, Dios está con nosotros. Dios es fiel.